Mariana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, feliz de saludarlos. Oye, decía en el intro de esta intervención todo lo que ha sido pues a lo mejor en algún momento la Gran Tenochtitlán estaba bien planeada, estaba más o menos dividida, ¿no? Estaban como las cosas bien puestas, ¿no? Aquí vive la gente que es trabajadora, aquí viven los sacerdotes, aquí vive la milicia, y cuando pues empieza ya la urbanización de la Ciudad de México, nos encontramos con una mala planeación y se tienen que tomar medidas, ¿no? Hoy el tema que vamos a platicar con Mariana es el tema de la gentrificación, que me parece muy adecuado, quizá uno de los ejercicios más bonitos que hemos visto allí en Polanco, ¿no? Atrás del Museo Sumaya, ¿no? Donde habían terrenos baldíos de fábricas, etcétera. Se empieza a llevar un poquito pues, de centros comerciales, empiezas a construir ahí para todas las clases sociales, no solamente para los que quieran vivir en una zona media alta o alta, sino que empiezas también a llevar esta parte de trabajadores que no tengan que cruzar toda la ciudad para llegar a su lugar de trabajo. Mariana, ¿cómo pues considerar cuándo es bueno hacer este proceso de gentrificación y sobre todo, pues en una ciudad como México, qué tanto se puede aplicar de acuerdo a tu visión? Mira, el tema de la gentrificación tiene dos aristas y ahorita muchos haters, últimamente muchos haters, ¿no? Porque imagínate que firmas un contrato para vivir en un departamento y de pronto te llega un aviso de que desalojes en un mes porque van a convertir tu casa en un Airbnb. Uh-huh. Y cuando volteas a los edificios de junto te das cuenta que no puedes vivir en ninguno. ¿Ok? Sí. Esto que te acabo de decir acaba de pasar hace 15 días a los vecinos del edificio Victoria en el centro de la Ciudad de México, Así es. que está a unas calles del Palacio de Bellas Artes. Ocurrió lo mismo con el edificio 20 de la calle Laredo en La Condesa, con el edificio Trevi frente a la Alameda, o en la calle 7, en el número 7 de la calle Berlín, en la colonia Juárez. O sea, esto ya es algo que cualquier día van a llegar, te van a tocar y te van a decir, tienes 30 días para salirte de aquí. Y cuando volteas a los edificios de la zona, es imposible que vivas en ninguno porque las rentas de Airbnb y este tema de la gentrificación han elevado el costo. Entonces ya no, digamos que el ciudadano común se le está negando la vida de la ciudad. Uh-huh. ¿Ok? Esto es Sí, como una parte. Por otra claro. parte, los que somos dueños de propiedades decimos, oye, pues te doy un dato, ahí te va un dato muy interesante, ¿no? Según el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, del 2000 al 2020, el número de Airbnbs pasó de 22,000 a 71,000. ¿Ok? Eso, dato interesante. Uh-huh. Y las rentas, ¿ok? Han subido del 2005 a ahora 235%. No 10, no 20, no 50, no 100, 235%. Entonces, si tú eres dueño de una propiedad, pues la gentrificación es lo mejor que te puede pasar. ¿Ok? Claro. Si eres un inquilino, pues no te estás divirtiendo tanto. ¿Ok? Uh-huh. No lo estás disfrutando tanto. Claro. ¿Qué es importante, creo yo? Y esto lo digo mucho porque es parte como del juego del dinero, las reglas del juego del dinero, es estar en el filo de la moneda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día podemos casi vivir donde queramos y trabajar en otro sitio. ¿Ok? Que eso es lo que ha provocado la gentrificación, ¿no? Muchas personas del extranjero vienen a vivir a la Ciudad de México porque tenemos el mejor clima del mundo. La Ciudad de México es la capital mundial con el mejor clima, ¿ok? De todo el planeta, o sea, y la que me pongas, ¿no? París, Madrid, Nueva York no es capital, pues es una ciudad importante. La que me pongas tienen climas horribles, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que escoger en qué mes vas de visita porque si no, es un asco. La Ciudad de México no, la Ciudad de México tenemos un clima muy agradable todo el año, es muy barata si vienes con un sueldo de Estados Unidos, de Alemania, de cualquier otro lugar, entonces es barata, buen clima, buena comida, buen servicio. O sea, la Ciudad de México lo tiene todo. Es el lugar perfecto para vivir si has vivido en cualquiera de estas otras ciudades del mundo, ¿no?
Entonces, esto que está pasando tiene estas dos aristas, ¿no? Para los negocios es bueno, gente con mayor poder adquisitivo, gente que está buscando lo que nosotros ofrecemos, el buen servicio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esta parte es, creo que en lo que deberíamos enfocarnos, ¿cómo lo aprovechamos, por un lado? ¿Y qué participación debería o no debería tener la regulación en este caso? Creo que esas son ahorita las interrogantes importantes. Justo ahí es donde yo te quería preguntar, ¿no? ¿En qué casos, de acuerdo a tu visión, vale la pena este proceso? Porque evidentemente, o sea, pusiste pros, contras. El tema es que me parece que desde un inicio la planeación de la ciudad, pues a lo mejor en algunas zonas no fue la mejor, si bien en el centro parecía un buen inicio, ¿no? Para poblar la Ciudad de México, después empezaste a encontrar que la misma gente de poder adquisitivo buscaba otras áreas, un Pedregal, un San Ángel, ¿no? Y ya después la mancha urbana se fue comiendo todo esto. Teníamos un circuito interior que era la periferia de la ciudad, y después tuviste que hacer un periférico alrededor de ese primer circuito interior, y seguramente, y bueno, ya tenemos el circuito exterior mexiquense, ¿no? O sea, pareciera que no, pero ya es esa parte. Entonces, justo aquí yo quería tocar de la mano el tema de la gentrificación, con otro que también valdría la pena tomar en cuenta, que es la descentralización pues económica que tenemos y de dependencias en la Ciudad de México, porque hoy día es increíble que tengamos alojada la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. O sea, no puede ser que tengamos esa secretaría o una de las principales oficinas aquí. Tendría que seguramente estar en Veracruz, en Acapulco, no sé, ¿sabes? O sea, empezar también a buscar el sacar la industria. Ustedes pueden ver el tema de contaminación que tenemos en la Ciudad de México, y que la industria que está al norte, lo que es Naucalpan, Azcapotzalco, Ecatepec, pues es una mancha pues, de mugre que se genera por la industria, 5 millones casi de automóviles en México. Decía yo que el 45% de los viajeros del sistema de transporte colectivo metro son del Estado de México, tributan en el Estado de México. Nosotros bueno, el gobierno de la capital subsidia parte del boleto del metro, y es un sistema que está siendo ineficiente, inoperante. Entonces, entiendo que para mucha gente no le está pasando bien con esas gentrificaciones que les favorece precisamente a estas personas que tienen, que son dueños de propiedades, pero habría otras opciones, ¿no? También para vivir, y también a lo mejor como política pública buscar el ser menos dependientes de la capital, del centro del país. Mira, el tema, hay dos cosas que dijiste súper interesantes. En una coincido en absoluto y en la otra para nada. Y te voy a explicar por qué. Venga. El tema de la industria sí es urgente sacarla de la periferia de la ciudad. Urgente. Y no hay pretexto para no hacerlo, y creo que sí tendría de una manera muy inteligente que intervenir el gobierno. Y digo de una manera muy inteligente porque últimamente se les ocurren muy buenas ideas con pésimas ejecuciones, y el hacerlo así a lo bestia como están haciendo las cosas, lo único que hace es arruinarlo todo y termina por no sucediendo nada, por no suceder nada, ¿no? Y ejemplos tenemos los que quieras, ¿no? Sustituyes un aeropuerto por otro que sí iba a funcionar, y el que pusiste pues no funciona porque no tenía la planeación ni la proyección ni nada, no hay manera, ¿no? Entonces, de hacer las cosas a lo bruto, pues no está funcionando, pero la industria sí tiene y debe salir ya. En el tema de las oficinas de gobierno, no, que fue uno de los proyectos de nuestro actual presidente, y que al final ya nadie dijo nada, y menos él, porque es inoperante. Si tú vienes a la Ciudad de México desde cualquier lugar del país a hacer un trámite, y tienes que hacer un trámite en ecología, pero después ir a gobernación y después pasar a Hacienda, imagínate que eso te implicara ir a 3 estados diferentes. No tiene sentido, es absurdo. Pero en Estados Unidos ocurre, ¿no? O sea, en Estados Unidos no todo está en Washington, ¿no? O sea, el tema es que hay una buena red. No quisiera decir que gobernación tenga que estar en San Luis Potosí, etcétera, pero... ese era el plan, ¿no? Ese era el plan de gobierno. Sí, a lo mejor no era tan viable en ese sentido, pero a lo mejor descentralizarlo en el tema que no dependas de que alguien de Ciudad de México te tenga que hacer algo para tú resolver un problema agrario, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Sería bueno. Sí, las secretarías deben permanecer en la Ciudad de México, pero tiene que haber representaciones que funcionen en cada Exactamente. estado.
Ese es el tema, ¿no? Pero entonces mucha gente se viene a vivir a la Ciudad de México porque encuentra aquí todas las soluciones que no encuentra en su estado, ¿no? O sea, la migración que hay a la Ciudad de México, pues sigue llegando, ¿no? Yo veo muchos chilangos, muchos capitalinos que se quieren ir a Querétaro, a Yucatán, ¿no? A varios lados, pero así como salen unos, entran otros, Mariana. O sea, Sí, no sin se duda. termina el problema. Sí, y ya no son solamente mexicanos, ¿no? Ya tenemos el tema de los extranjeros, que yo creo que es una buena noticia. Es muy curioso cómo nos sorprendemos de que no se quiera o no se acepte de repente a los migrantes mexicanos en otros países, y hoy se está generando un odio absurdo y una xenofobia incomprensible en contra de los extranjeros que llegaron a vivir a nuestra ciudad, ¿no? Y no por tener un color o el otro está bien visto. Entonces hay que odiar a los güeritos y a los morenitos. No, pues creo que no tiene sentido, ¿no? México es un país de migrantes y mientras más lo sea, más nos vamos a enriquecer y creo que es una buena idea, ¿ok? El problema es que hoy en día el desorden, la falta de orden y de estructura ha hecho que la gentrificación a grandes rasgos expulse a las clases populares para beneficio del turismo o de quien pueden pagar más por el uso del suelo. Te voy a decir qué es lo que pasa en Estados Unidos, porque nosotros tenemos, quizás nos dedicamos a bienes raíces, ¿no? Entonces, si me Claro. preguntan cómo lo resuelvo, empieza a comprar propiedades, aunque sea fractionals, ¿ok? Es algo que ya deberías de estar haciendo. En lugar de enojarte con el que tiene, vuélvete el que tiene. Y cuando hablo de fractionals es desde 250,000 pesos puedes comprar una fracción de una propiedad y recibir rentas. Entonces, ¿por qué no están haciendo eso en lugar de enojarte? Pues cobra rentas y vete a vivir a Querétaro y cobra Claro. rentas en la Ciudad de México. Es una Sí, 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 excelente sí. idea. Entonces, ahí es a donde digo, ahí está en el filo de la moneda, ¿no? Poder ver las dos cosas y decir, ¿qué de esto me sirve? Y de ahí me cuelgo, ¿ok? Entonces, ese es un aspecto. Y el otro te voy a decir qué es lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros construimos y tenemos propiedades en San Antonio también de venta y renta. En San Antonio, Texas, hay una norma que te dice, en esta calle, en cada calle, solo puede haber un edificio, una propiedad que haga Airbnb. Entonces tú vas, haces tu trámite, te registras y te dicen, tu vecino hace Airbnb, tú ya no puedes. Oye, pero es mi propiedad. Está perfecto, réntala de otra forma. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que todas las propiedades se conviertan en Airbnb y que le niegues la ciudad a quienes la trabajan y a quienes la operan. Que eso es lo que está pasando. Le estamos negando la ciudad a quien la trabaja y a quien la opera. Y solo el visitante tiene derecho a vivir en la ciudad. Entonces, tiene esta parte en la que no hay una restricción absoluta, te permito Airbnb hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el habitante de la ciudad tiene que poder vivir en la ciudad. No hay un control de rentas, pero el mercado se autorregula. Si me lo preguntas, yo soy absoluta convencida del capitalismo, de la libre competencia y de la libertad en general, y que yo pueda hacer con mi propiedad, porque es propiedad privada, lo que a mí me dé la gana. Pero si hay una regulación y todos nos podemos y nos debemos someter a ella, la vamos a respetar. Lo estamos haciendo en otros países, lo hacemos en otras ciudades, podemos hacerlo en la Ciudad de México, pero repito, esto requiere de un estudio más profundo, no requiere de una regla absoluta en la que vamos a prohibir el Airbnb. ¿Ok? O vamos a hacerlo a criterio. No, requiere de un estudio importante de urbanistas, de antropólogos, que nos digan hasta dónde deberíamos estar permitiendo, no permitiendo, sino incentivando la gentrificación y hasta dónde debe tener ciertas regulaciones para que no le niegues la ciudad a quienes la trabajan y la operan. Y esta no es una discusión nueva, que creo que es la parte súper importante. Esta es una discusión que llevamos, yo creo que unos 7, 8 años discutiéndolo en ONU Habitat con el tema de ciudades inteligentes. ¿Okay? El tema de ciudades inteligentes es, y esto fue un debate muy interesante, que por ahí debe estar la entrevista que yo hice justamente con el Consejo de ONU Habitat, y les decía, ¿qué tan inteligente es una ciudad que no es amable para la vida? No es inteligente porque está tecnificada, conectada, porque hay cámaras y sistemas. Pero si no es amable para sus habitantes, si no es vivible y si le niegas la ciudad a la mitad de su población,
no es una ciudad inteligente, no es una ciudad humana, ¿ok? Y deja de ser inteligente. Entonces, creo que esta discusión va más allá de si estamos de acuerdo o no. Desde el punto de vista, repito, de libertad y de finanzas, yo te diría, pues no nos enojemos, montémonos al barco, ¿no? Es como la respuesta lógica y la más inteligente, ¿no? ¿Para qué me enojo de lo que está pasando? Mejor tomo ventaja. Pero por otro lado, sí creo que debe haber no una intervención del gobierno, sino una regulación muy bien planeada que permita a los dos mundos converger. ¿Okay? El ciudadano de esta hermosísima ciudad no tiene por qué salir huyendo porque no puede vivir aquí, pero tampoco podemos negarla al turismo y a la migración porque es algo bueno para nosotros. Entonces creo que tenemos que encontrar esa regulación razonable que permita que estos dos mundos puedan converger y tomar ventaja de eso. Creo que es una buena noticia la gentrificación si sabemos aprovecharla. Claro, y yo aquí sumaría, y como para ir cerrando, porque me dicen que ya nos queda un minutito, Mariana. Vámonos. El tema en donde sí tiene que, pues, haber un conocimiento, como se dice, de causa y no solamente decir, no sirve por esto o sí sirve por esto, ¿no? O sea, me conviene, me voy con eso. Creo que sí tiene que haber mesas de diálogo, tiene que haber como, pues, esta discusión en el buen sentido de ver qué es lo que más le conviene económicamente a la ciudad, pero también, como dice, socialmente, que sea habitable, vivible, disfrutable, una ciudad como la de México, que como dices, lo tiene todo, pero el tema al día de hoy es que la parte conurbada ya se está también saturando. Entonces, cuando ya no tengamos a dónde ir, los que estamos conurbados, bueno, yo no estoy conurbado, pero los que están conurbados, después a dónde van a ir, ¿no? Y de todas maneras se requieren fuentes de trabajo, y alguien que vive en una del Valle, una Roma, etcétera, pues después no va a querer hacer limpieza, o después no va a querer trabajar en el metro, después no te va a querer atender en un montón de trabajos, ¿no? O sea, se requiere que exista esta parte. Si queremos conocer más información acerca de ti, Mariana, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, por favor? Mariana Padilla Top, en Instagram y en Facebook. Mariana Padilla Top.